El presidente Donald Trump intenta doblegarnos con la intención de que su nación logre apoderarse de lo que poseemos. Desde el sur, hay un creciente interés por nuestros territorios, nuestras fuentes naturales, nuestro patrimonio. Jamás aceptaremos tal intromisión. La invitación extendida por el primer ejecutivo provincial coincide con un momento en el que Estados Unidos enfrenta una pronunciada disminución en la afluencia de visitantes internacionales. Una coalición debilitada, el rechazo manifiesto de Canadá y la degradación de los vínculos bilaterales marcan el contexto actual. En la historia diplomática del hemisferio occidental, pocas alianzas han sido tan mutuamente beneficiosas como la mantenida durante décadas por Canadá y Estados Unidos. Más de 8.800 kilómetros de frontera han funcionado como una vía compartida para el intercambio económico, el entendimiento cultural y la cooperación. Pero ya en el año 2025, esta histórica colaboración muestra señales de fractura. Nuevas tarifas comerciales, declaraciones incendiarias y una creciente animadversión por parte de la ciudadanía canadiense están generando un profundo reajuste, cuyos efectos se reflejan tanto en los indicadores macroeconómicos como en las decisiones cotidianas de las personas y en la convivencia entre comunidades fronterizas. Durante años, los ciudadanos canadienses fueron aliados activos del flujo turístico y comercial con su vecino del sur. Hoy, sin embargo, muchos de ellos han optado por replegarse, promoviendo un veto que responde tanto a una convicción moral como a un cálculo financiero. El resultado es una tensión emergente que podría redefinir una de las interdependencias internacionales más significativas del planeta. El origen de este distanciamiento es complejo, aunque su detonante principal es una medida adoptada en Washington: la imposición de un impuesto del 25% sobre productos procedentes de Canadá, oficializado para aplicarse en un martes de este mismo año. Esta acción, sumada a discursos provocadores y burlas que insinuaban que Canadá podría ser convertido en una especie de estado adicional, ha herido el orgullo de una nación que valora profundamente su autonomía y su reputación en el escenario global. Muchos canadienses, que siempre vieron su contribución a la economía estadounidense como un símbolo de amistad, interpretan estas decisiones como una traición. Las tarifas arancelarias, en particular, son percibidas como un golpe directo a un aliado que tan solo el año anterior exportó mercancías por un valor superior a $557 millones estadounidenses, consolidándose como el destino más importante para los productos de 36 jurisdicciones estatales. Las tensiones políticas han transformado los reclamos económicos en una cuestión de orgullo nacional. En respuesta, el gobierno de Ottawa endureció sus advertencias de viaje, recordando a sus ciudadanos que los agentes fronterizos del país vecino tienen facultades para inspeccionar dispositivos electrónicos sin orden judicial, un recordatorio del clima de desconfianza reinante. El primer ministro Mark Carney, recientemente reafirmado en el poder tras el triunfo de su partido en los comicios de 2024, ha enfrentado esta situación con determinación, calificando las medidas estadounidenses como un agravio a la contribución histórica de Canadá. El proceso gradual de integración que compartimos con Estados Unidos ha llegado a su fin, declaró una figura prominente del gobierno canadiense, reflejando un sentimiento ampliamente compartido desde la costa del Pacífico hasta el Atlántico. Esta no es solo una reacción temporal, sino un llamado firme al cambio. Y la respuesta de la población no se ha hecho esperar. Muchos están expresando su descontento allí donde más se siente, en su comportamiento económico diario. Un estudio reciente llevado a cabo por una organización dedicada al análisis ambiental ha puesto en evidencia la magnitud de un giro importante. Más de 6 de cada 10 ciudadanos de Canadá tienen la intención de no visitar territorio estadounidense durante el año 2025. Este fenómeno no responde simplemente a un arranque emocional alimentado por las plataformas digitales, sino que se trata de una iniciativa organizada desde la base social. Millones de personas están optando por cancelar sus periodos vacacionales, aplazar compromisos laborales en el extranjero y redirigir sus gastos hacia opciones locales o en otros países. Las estadísticas proporcionadas por la agencia encargada del control fronterizo en los Estados Unidos
reflejan una situación preocupante. Los desplazamientos desde Canadá han descendido a cifras no vistas desde los confinamientos impuestos por la pandemia entre los años 2020 y 2022. El malestar es evidente. Si la economía estadounidense no valora el aporte financiero proveniente de Canadá, solo en 2024 se estiman miles de millones en ingresos por turismo que sustentan más de 140,000 puestos laborales. Entonces, la respuesta de los consumidores canadienses será trasladar su dinero a mercados que consideren más justos. Este tipo de boicot no responde a factores como la conveniencia o la atracción de nuevas propuestas turísticas, sino que surge de una convicción profunda, alimentada por la sensación creciente de que su país ha sido desconsiderado y menospreciado. Nos están provocando y ya es hora de responder, expresó un habitante de Toronto al medio CBC News, capturando así el tono desafiante que predomina en la conversación pública nacional. El malestar se ha intensificado con una acumulación de conflictos, acusaciones de desequilibrios en los acuerdos comerciales, medidas más estrictas en los cruces fronterizos y un clima político en los Estados Unidos que muchos canadienses consideran adverso. En especial, los nuevos impuestos a productos canadienses son vistos como una traición a los acuerdos de libre comercio establecidos primero en 1988 y luego reafirmados en 1994 con el Tratado Regional. Para un país cuya economía depende en gran parte de las exportaciones hacia su vecino del sur, alrededor de 3/4 partes de sus ventas al exterior, estos aranceles representan tanto un perjuicio económico como un agravio simbólico. El impacto financiero ya está siendo visible. Las aerolíneas canadienses, ante la disminución de viajeros, han comenzado a suspender trayectos hacia ciudades estadounidenses. Una de las mayores compañías norteamericanas, por ejemplo, eliminó discretamente un vuelo entre Toronto y Los Ángeles que iba a iniciar en mayo del próximo año, debido a la baja demanda. Otras líneas aéreas como Air Canada y WestJet han seguido caminos similares, reduciendo sus operaciones transfronterizas en un 15% con respecto al año anterior. Las empresas dedicadas a la planificación de viajes también enfrentan un escenario complicado. Durante febrero de 2025, las reservas hacia Estados Unidos cayeron en un 40% y una de cada 5 fue cancelada en los últimos 3 meses. La mayoría de las comunicaciones de los clientes apuntan a las decisiones políticas y al discurso público de ese país como la razón principal para desistir de sus planes, provocando una auténtica crisis en el sector turístico. Los desplazamientos por carretera, que alguna vez fueron una fuente esencial de dinamismo para las localidades situadas cerca de la frontera, también han sufrido un colapso notable. Información reciente proveniente del Organismo Federal de Transporte de Estados Unidos indica que, en marzo del año 2025, los cruces de automóviles hacia el norte disminuyeron en más de una tercera parte en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando el declive más abrupto desde los cierres sanitarios que comenzaron en 2022. Esta no es una simple pausa en la movilidad, sino, como explicó un especialista del sector, una caída libre sin precedentes. Todas las formas de viaje se han visto afectadas, desde vacaciones familiares y encuentros de negocios hasta escapadas de fin de semana para asistir a eventos deportivos, realizar compras o llenar el tanque del auto a menor costo. Cada vez más ciudadanos canadienses optan por permanecer en su país, y esa decisión está teniendo un alto costo para la economía estadounidense. Las repercusiones se sienten con fuerza en múltiples industrias. Comercios que tradicionalmente han contado con una clientela constante del norte están sufriendo serias pérdidas. En el año 2024, alrededor de 20 millones de personas provenientes de Canadá cruzaron la línea fronteriza, generando un flujo de gasto cercano a $20,000 millones estadounidenses en estados como California, Arizona, Texas, Florida y Nueva York. Ese gasto fue fundamental para la supervivencia de sectores como la hostelería, la restauración, las estaciones de servicio y los servicios turísticos, y ayudó a mantener más de 140,000 empleos, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Turismo. Sin embargo, la caída en la afluencia de visitantes
ha generado una disminución drástica en las ganancias. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, un guía turístico que en el año anterior había facturado $5,000 gracias a grupos escolares canadienses, ha visto cómo sus ingresos en 2025 se han reducido a la mitad, en medio de una ola de cancelaciones. Esto es un desastre, confesó, tras verse obligado a prescindir del personal que lo acompañaba. Este sentir se ha extendido por toda la industria. En Florida, un destino habitual para miles de jubilados canadienses durante el invierno, la situación ha alcanzado niveles críticos. Cada año, cerca de 1 millón de estos visitantes solían llegar para disfrutar del clima cálido, invirtiendo grandes sumas en hospedaje, actividades recreativas y gastronomía. Pero en el presente año, la ocupación en hoteles económicos ha bajado de 8 de cada 10 habitaciones a apenas 3 de cada 10, provocando una caída económica preocupante en ciudades costeras. Un administrador de un motel en Fort Lauderdale, que ha atendido a clientes canadienses durante más de 3 décadas, describió su establecimiento como si fuera una ciudad desierta. Muchos negocios, desde restaurantes hasta tiendas, han tenido que reducir sus horarios o cerrar antes de tiempo, incapaces de sostenerse sin el flujo habitual de dinero extranjero. Un visitante entrevistado por el Miami Herald expresó su incomodidad. No puedo evitar sentir remordimiento por haber venido, lo que ilustra el dilema ético que enfrentan muchos viajeros del norte. Tampoco las regiones rurales se han salvado. En la zona de Adirondack, en el estado de Nueva York, una región que depende intensamente del turismo estacional, 2/3 de las empresas reportan una fuerte caída en la llegada de visitantes procedentes de Canadá. Viajes escolares, excursiones deportivas y vacaciones familiares están siendo canceladas en grandes cantidades, lo que ha llevado a una proyección de pérdidas cercanas a $12 millones solo por una reducción del 20% en el turismo estival. Ciudades limítrofes como Buffalo, que tradicionalmente han sido un punto de atracción para compradores provenientes de Ontario, están experimentando una disminución en la recaudación por ventas cercana al 7%, según cifras de febrero de este año. Esta caída ha impactado directamente en las finanzas municipales, forzando recortes presupuestarios en áreas críticas como cuerpos de bomberos, patrullas policiales y servicios comunitarios, dejando en claro que los efectos del boicot van mucho más allá del ámbito empresarial. El momento no podría ser menos oportuno. El rechazo organizado por los consumidores canadienses cobra fuerza justo cuando Estados Unidos se alista para el inicio de su temporada alta de turismo estival. Es un periodo en el que tradicionalmente los viajeros del norte cruzan en masa, dejando un fuerte caudal de divisas en los estados limítrofes. Una disminución estimada de 1/5 parte en la llegada de turistas provenientes de Canadá, lo que representa alrededor de 4 millones de personas menos, podría traducirse en una pérdida de más de $4,000 millones en consumo directo, incluyendo aproximadamente 200 millones en recaudación por impuestos a las ventas, según cifras de la Entidad Nacional de Turismo estadounidense. Para las administraciones locales, aún convalecientes tras la crisis sanitaria global, el impacto fiscal de esta situación es considerable. Esta situación está perjudicando gravemente a nuestro estado. Tenemos que lograr que los canadienses regresen, expresó un legislador neoyorquino en declaraciones a un medio especializado en política, una señal inusual de alarma desde los pasillos del poder. Pero esta ola de cancelaciones y cambios de planes no se limita a lo económico. Es también una manifestación de identidad y afirmación nacional. ¿Por qué deberíamos seguir aportando a su economía si nos imponen barreras comerciales, se burlan de nosotros en sus discursos y nos tratan como si fuéramos prescindibles? Se cuestionó un ciudadano jubilado de Vancouver en una columna de opinión publicada en un importante diario canadiense. La pregunta ha calado hondo en una población que se siente infravalorada por su socio más cercano. Para muchos, la imagen de Estados Unidos ha cambiado. Ya no es visto como el vecino afable de antaño, sino como una nación dominada por el desencuentro interno y la falta de consideración externa. La advertencia emitida por el gobierno canadiense en su actualización más reciente de recomendaciones de viaje, donde se mencionan prácticas invasivas en los controles fronterizos, no ha hecho más que reforzar esta percepción.
consolidando la idea de que cruzar la frontera se ha vuelto una experiencia incómoda y poco acogedora. La determinación de quienes respaldan esta medida no muestra señales de debilitarse. Cada vez más personas están orientando sus planes turísticos hacia países europeos, hacia México o hacia destinos dentro del propio Canadá, como la región montañosa de Banff o la isla del Príncipe Eduardo, que ya reportan cifras récord de reservaciones para el año entrante. Estas elecciones no son solo prácticas, también representan un acto de reivindicación, una forma de recuperar la dignidad que sienten ausente en su trato con Estados Unidos. No somos simples estadísticas dentro de una tabla de Excel, declaró un turista originario de Montreal a una cadena de noticias. Somos vecinos, somos consumidores, somos seres humanos. Y si no nos valoran, encontraremos otros lugares donde gastar nuestro dinero. Para el gobierno estadounidense, el desafío es doble. Por un lado, suplir la ausencia de un volumen de gasto equivalente a más de $4,000 millones. Por otro, enfrentar el trasfondo político y diplomático de una relación en deterioro. Esto ocurre en medio de un contexto económico complejo, con presiones inflacionarias y un escenario internacional incierto. Pero más allá de los números, el verdadero reto radica en reconstruir la confianza. Las medidas comerciales, los discursos hostiles y las restricciones fronterizas no son incidentes aislados, sino señales de un distanciamiento más profundo. Recuperar la relación requerirá mucho más que gestos económicos. Será necesario un cambio de rumbo en la diplomacia, sustentado en el respeto mutuo. Algunos representantes estadounidenses han comenzado a vislumbrar la dimensión del problema. No obstante, el camino hacia la reconciliación está lleno de escollos. Perder el respaldo del principal socio exportador y del aliado más confiable no es solo un error estratégico, sino una equivocación de proporciones históricas. En este punto de inflexión, ambas naciones enfrentan decisiones cruciales. Para los canadienses, este boicot simboliza una afirmación de su autonomía y un rechazo a ser tratados con indiferencia. Para Estados Unidos, representa un llamado urgente a reevaluar sus prioridades. La línea divisoria que en otros tiempos fue símbolo de cooperación, hoy marca una fractura cuyas consecuencias se harán sentir en los vínculos norteamericanos durante los próximos años. ¿Podrá sostenerse la industria aérea y turística de Estados Unidos ahora que Canadá ha cortado todos los vuelos? Con más de 280,000 empleos en juego, el silencio del gobierno estadounidense es inquietante. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de este giro económico internacional. Nos vemos en el próximo video.